Evangelio de hoy miércoles 22 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando, para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo, salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos narra un momento crucial en el ministerio de Jesús, la curación de un hombre con la mano paralizada en un día de sábado, en la sinagoga. Este pasaje es profundamente revelador. Pues no solo nos muestra el poder sanador de Jesús, sino también su valentía al desafiar la hipocresía y el legalismo que prevalecían en su tiempo. Este relato está cargado de simbolismo, lecciones y desafíos para nuestra vida de fe. En primer lugar, la escena se desarrolla en la sinagoga, el lugar sagrado donde los judíos se reunían para la oración y la enseñanza de la ley. Es significativo que Jesús elija este espacio para realizar la curación. Al hacerlo, nos recuerda que la verdadera adoración no se limita a las palabras o rituales, sino que se concreta en acciones de amor y misericordia. Jesús no separa la fe de la acción, para él. La compasión hacia los demás es una expresión auténtica de la fe. El hombre con la mano paralizada es un símbolo de muchas personas que, por diversas razones, se encuentran marginadas o limitadas en su capacidad para vivir plenamente. Su mano paralizada no solo le impedía trabajar, sino que también lo colocaba en una posición vulnerable dentro de la sociedad. Jesús, al dirigirse a este hombre, lo ve no como un caso o un problema, sino como una persona amada por Dios, digna de compasión y restauración. Es notable cómo Jesús toma la iniciativa en esta historia. Él sabe que los fariseos lo están observando de cerca, esperando que haga algo que puedan usar en su contra. A pesar de esto, Jesús no se deja intimidar. Su prioridad no es agradar a los líderes religiosos, sino hacer la voluntad del Padre, que es siempre buscar la vida, la sanación y la justicia. Este acto de valentía nos invita a reflexionar. Tenemos el coraje de actuar con amor y compasión, incluso cuando nos enfrentamos a la oposición o al juicio de los demás. La pregunta de Jesús a los fariseos: ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o hacer el mal? Salvar una vida o destruirla, es profundamente confrontadora. Con esta pregunta, Jesús desmantela la lógica del legalismo que prioriza las reglas sobre las personas. Él nos muestra que el verdadero propósito de la ley es promover el bien, no limitarlo. Esta enseñanza es relevante para nosotros hoy. ¿Cuántas veces ponemos nuestras tradiciones, prejuicios o interpretaciones por encima del bienestar de las personas? El silencio de los fariseos frente a la pregunta de Jesús es revelador. No pueden responder porque hacerlo implicaría reconocer que
Sus prioridades estaban equivocadas. Este silencio no es de humildad, sino de obstinación. En este sentido, el pasaje nos invita a examinarnos cuántas veces preferimos callar o evitar el cambio en lugar de reconocer que necesitamos ajustar nuestras prioridades según el corazón de Dios. La ira y la tristeza de Jesús al ver la dureza de corazón de los fariseos son profundamente humanas y divinas a la vez. Por un lado, revelan su humanidad. Jesús siente dolor al ver cómo las personas se cierran al amor y la misericordia. Por otro lado, su reacción también es una manifestación de su divinidad. Porque Él no tolera la injusticia ni la falta de compasión. Este momento nos invita a preguntarnos: ¿qué tan abiertos estamos a dejar que Dios transforme nuestros corazones endurecidos? La curación del hombre con la mano paralizada es un acto que simboliza la restauración plena que Jesús trae a nuestras vidas. Cuando Jesús le dice, extiende tu mano, no solo está pidiendo un gesto físico, sino también un acto de fe. Este hombre, que podría haber sentido miedo o vergüenza, confía en la palabra de Jesús y encuentra sanación. Esto nos enseña que, cuando respondemos con fe a la invitación de Dios, experimentamos su poder transformador. Es impactante notar que, después de este milagro, los fariseos y los herodianos comienzan a planear cómo matar a Jesús. En lugar de maravillarse por la sanación que acababan de presenciar, se aferran a su legalismo y odio. Este contraste nos muestra cómo el encuentro con Jesús puede llevarnos a una transformación radical o a un endurecimiento aún mayor, dependiendo de cómo respondamos a su mensaje. El Evangelio también nos desafía a reflexionar sobre cómo entendemos el sábado o, en un sentido más amplio, cómo entendemos nuestras prácticas religiosas. Jesús nos enseña que estas prácticas no son fines en sí mismos, sino medios para acercarnos más a Dios y al prójimo. Cualquier observancia religiosa que no promueva el amor y la vida está desconectada del propósito divino. En nuestra vida diaria, este pasaje nos invita a priorizar el bien sobre las reglas. Esto no significa descartar las normas o principios, sino aplicarlas con un corazón lleno de amor y sabiduría. Jesús nos muestra que la misericordia siempre debe tener la última palabra. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza en nuestras relaciones, decisiones y actitudes? El hombre sanado también representa a cada uno de nosotros. Todos tenemos áreas en nuestra vida que necesitan la sanación de Jesús. Tal vez no sea una mano paralizada, pero podría ser un corazón herido, una relación rota o un miedo profundo. Este pasaje nos invita a acudir a Jesús con confianza, sabiendo que Él desea restaurarnos por completo. La valentía de Jesús al desafiar a los fariseos nos inspira a ser testigos audaces de la verdad y la justicia. A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que seguir a Jesús implica ir contra la corriente o desafiar las expectativas de la sociedad. Este Evangelio nos recuerda que, cuando actuamos con amor y fidelidad a Dios, podemos marcar una diferencia significativa. Además, la dureza de corazón de los fariseos nos advierte sobre el peligro del orgullo espiritual. Cuando nuestra fe se convierte en una lista de reglas en lugar de una relación viva con Dios, corremos el riesgo de alejarnos de su gracia. Este pasaje nos llama a permanecer humildes,
abiertos a la enseñanza de Jesús y dispuestos a cambiar. El silencio del hombre al que Jesús sana es también un testimonio de gratitud y confianza. No se defiende ni argumenta. Simplemente confía en Jesús y obedece su palabra. Esto nos recuerda que, a veces, nuestra mejor respuesta al amor de Dios es la acción silenciosa, llena de fe y obediencia. La lección central de este Evangelio es clara: el amor y la misericordia están por encima de todo. Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias externas y a vivir nuestra fe de manera auténtica, priorizando siempre el bienestar de los demás. En un mundo lleno de divisiones y juicios, esta enseñanza es un faro de esperanza. Finalmente, este pasaje nos llama a ser imitadores de Jesús. Estamos llamados a ser instrumentos de su sanación, compasión y justicia en el mundo. Al igual que Jesús, debemos estar dispuestos a actuar con valentía, incluso cuando enfrentemos oposición. Siguiendo su ejemplo, podemos ser testigos del amor transformador de Dios en nuestras vidas y en las de los demás. La reflexión sobre este Evangelio nos invita a profundizar aún más en la enseñanza de Jesús, quien siempre prioriza el bienestar de las personas sobre cualquier regla o tradición humana. Jesús, al sanar al hombre con la mano paralizada en el día de reposo, muestra cómo el amor y la misericordia son los pilares fundamentales del reino de Dios. La escena es un claro contraste entre la rigidez legalista de los fariseos y la compasión de Jesús. Su acto de curación nos enseña que las leyes están al servicio de las personas, no al revés. Esto nos desafía a examinar nuestras propias prioridades. ¿Ponemos a las personas primero o permitimos que las reglas, las tradiciones o el orgullo nos impidan amar y ayudar a los demás? Este Evangelio también nos invita a reflexionar sobre el costo del amor verdadero. Jesús sabía que su decisión de sanar en el día de reposo provocaría la ira de los fariseos y los herodianos, quienes inmediatamente comenzaron a conspirar para destruirlo. Sin embargo, él no permitió que el miedo lo detuviera. Su valentía para defender lo correcto, incluso frente a la oposición, nos llama a ser firmes en nuestra fe y en nuestro compromiso con la justicia, incluso cuando enfrentemos críticas o rechazo. La pregunta de Jesús: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla? Resuena en nuestros corazones. Nos desafía a elegir siempre el bien, incluso cuando hacerlo sea inconveniente o nos cueste algo. Esta elección requiere discernimiento y valentía, pero es el camino que conduce a la verdadera libertad y a una vida en comunión con Dios. El silencio de los fariseos ante la pregunta de Jesús refleja su dureza de corazón. En lugar de responder desde un lugar de compasión y amor, se aferraron a su legalismo y orgullo. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Estamos abiertos al Espíritu Santo y dispuestos a ser transformados por el amor de Dios o permitimos que el orgullo, el miedo o las tradiciones nos impidan ver la verdad? El acto de Jesús de sanar al hombre frente a todos también es un recordatorio del poder de los actos de amor públicos. A veces, nuestra fe nos llama a actuar de manera visible y audaz, incluso cuando es incómodo o nos pone en conflicto con los demás. Jesús no solo habló del amor, lo mostró con acciones concretas. Esto nos invita a preguntarnos:
cómo podemos encarnar el amor de Dios en nuestras propias vidas de manera tangible y visible. El Evangelio de hoy también nos muestra que el amor verdadero siempre desafía al mal. La curación del hombre no solo restauró su mano, sino que también expuso la hipocresía y la dureza de los líderes religiosos. Del mismo modo, nuestras acciones de amor y justicia pueden ser un testimonio que desafíe las estructuras de pecado y opresión en nuestro mundo. Esto requiere coraje, pero también es una oportunidad para hacer luz en la oscuridad. Finalmente, la presencia de Jesús en la sinagoga y su decisión de sanar en ese lugar nos recuerdan que la verdadera adoración no se trata solo de rituales o palabras, sino de cómo vivimos nuestra fe en la vida diaria. Nuestra relación con Dios debe manifestarse en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables. Este Evangelio nos llama a ser agentes de sanación y amor en un mundo que a menudo necesita desesperadamente esperanza y compasión. En la escena del hombre con la mano paralizada, Jesús también nos enseña que el amor de Dios no tiene restricciones ni límites. La ley del día de reposo, tal como era interpretada por los fariseos, buscaba limitar las acciones de bondad y compasión en aras de un cumplimiento estricto de las reglas. Sin embargo, Jesús demostró que el amor de Dios siempre está dispuesto a actuar en favor de los demás, incluso cuando las normas humanas intenten detenerlo. Este mensaje nos recuerda que el amor y la misericordia deben ser el fundamento de todas nuestras acciones. La dureza de corazón de los fariseos es un espejo para nuestra vida espiritual. Es fácil juzgarlos, pero este Evangelio nos invita a mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces permitimos que nuestras ideas rígidas, prejuicios o miedos nos impidan hacer el bien? Jesús nos llama a abrir nuestros corazones, a dejar de lado el orgullo y las excusas, y a permitir que el Espíritu Santo nos transforme para actuar con compasión y valentía en todo momento. El Evangelio también pone en evidencia cómo Jesús pone al ser humano en el centro de su misión. Su atención no está en las reglas por sí mismas, sino en cómo las reglas pueden servir para promover la vida y el bienestar de las personas. Esto nos invita a replantearnos nuestras prioridades y a preguntarnos si nuestras propias prácticas y creencias realmente reflejan el amor de Dios hacia los demás o si, por el contrario, se han convertido en un obstáculo para acercarnos a ellos. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.